a inventar, esto es invento mío, sabían que en esa casa hubo un crimen de 6 personas, llegan donde la nueva familia y dicen, venga, invéntense todo esto, creen manchas, creen vainas, llegamos nosotros y nos sacan a la fama diciendo que nosotros fuimos los que limpiaron la casa. Los Lutz definitivamente duraron nomás ahí 20 y pico de días, no más. Y ahí fueron los Warren por eso protagonistas, porque según los Warren, bueno, ayudaron a todo eso. Pero ¿qué hace que toda esta historia también la gente diga que es mentira? Que al final, Laguna, todas las personas que han vivido luego, sí es cierto que ninguna familia ha durado más de una década desde ese entonces, viviendo más de 10 años, pero ninguna reporta actividad paranormal. Es lo extraño. Es lo Entonces raro. la gente dice, ve, esos Lutz, todo lo que inventaron y manchas y que no sé qué. Y hay una foto, la pueden buscar y la pueden tuitear con el numeral de esta noche, que son huesos embrujados, el de los Lutz, que dicen que los Warren cuando fueron, tomaron esa foto, que es la foto horrible de un niño, yo creo que Laguna la ha visto, Sí, de claro, un es niño famosa. asomado como en el segundo piso. Sí, claro, es Exacto. Y famosísima. todo eso se dice que ese es el fraude de los Warren, para ellos volverse famosos y empezar a hacer más investigaciones y lucrarse de esto, porque claro, empezaron a cobrar un billete para ir a casas. Pero entonces decían que eso fue como una vaina rara ahí con los Lutz. Después vivieron familias y nunca volvieron a reportar actividad paranormal. Inclusive la casa le cambiaron un poco la dirección, pero obviamente después ya se boleteó porque era como 108 Ocean Avenue y pasó a ser 112 Ocean Avenue, pues la casa es muy reconocida. La última persona que la compró, hasta donde sé, fue en el 2016, cerca de $1 millón. Pero no es porque la casa valga eso porque está embrujada, sino que la casa es hermosa, es en el estado de Nueva York, es espectacular, tiene 3 pisos, tiene piscina, bueno, es una vaina loca. Pero entonces ahí dejo la historia de Laguna y esa casa, que es una de las más embrujadas en el mundo, dicen, pero tiene esas dos, tiene la historia real, que son los asesinatos, y tiene luego dos historias, la de los fantasmas, con una familia Lutz, que le da, mejor dicho, eso cual película Hollywood, y después las historias desde después de todos los que han vivido que han dicho que ahí no pasa nada. Ustedes deciden cuál creer. Pues para experimentar Laguna le tiene que sacar $1 millón para comprar la casita. Más o menos. Y irse a vivir ahí a ver si de verdad le jalan las patas. Pero esa es la historia de la famosa casa de Amityville. Hay una película muy buena, hay dos en Netflix, yo vi una, se llama Los Crímenes en Amityville y muestran muy chévere la parte paranormal, cómo al loco lo van chiflando espíritus, voces, que le dicen que tiene que matar a la familia. Muestran eso, pero y muestran los crímenes. Es una vaina bien loca lo que pasó eso. Y el hombre, 6 cadenas perpetuas de cárcel. A Ronald DeFeo. Ahí estaba mi historia. No sé si tiene una llamadita, Laguna. Sí, una llamadita aquí. ¿Aló, la Mega? Aló, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Me reservo el nombre. Tranquilo, bienvenido al Cartel Paranormal. Cuéntenos su historia. Bueno, la verdad es para hablar de dos casos. Una es aquí en Bogotá, Sí. la casa embrujada de Normandía. Ha sido muy famosa y pues mucha gente ha ido. Más de uno pues se ha metido en las noches. Algunos los han asustado, a otros pues no. Es una casa esquinera, es muy vieja. Inclusive hubo un tiempo en el que a la policía le tocó cerrarla porque se prestaba para que no solamente entraran jóvenes, sino para que entraran indigentes, para que entraran a hacer muchas cosas, ¿sí? Y pues de esa se escuchaba mucho, y muchas veces pues uno entre compañeros se iba y llegaba allá y se metía. Y la otra es para aportar sobre la casa embrujada de Santander, la Casa del Diablo. Adelante. La casa embrujada, la Casa del Diablo en Santander. Sí. Yo tengo familia por parte de papá en Santander, abuelos, ellos eran ganaderos, y ellos me contaban y me hablaban mucho de la casa. Mi papá me llevó en 2 ocasiones cerca, y la historia que ellos me cuentan es que era una persona común y corriente de Santander, que también comerciaba con ganado, pero de un momento a otro se llenó de plata. De un día a otro tenía casa, tenía fincas, tenía ganado, tenía de todo, y decía que era a raíz de que había hecho pacto con el diablo. Mis abuelos dicen que al principio pues mucho dinero, mucha plata, muchas pertenencias, pero pues lo que cuenta la historia en Santander es que como a la vuelta de 10, 20 años, el diablo le pidió la vida de un familiar a cambio de seguir teniendo dinero,
y él le ofreció la vida. Él tenía 2 hijos, él le ofreció la vida de un hijo. El hijo se le murió ahogado en una piscina que tenía muy grande en la parte de atrás de la finca. Y el segundo hijo murió también cabalgando. Dicen que también fue a raíz de eso. Al final, el señor murió en la casa y se murió en agonía. Y la finca después se convirtió en una escuela. Le tuvieron que cerrar la escuela porque asustaban a los estudiantes demasiado. De mucho tiempo después lo volvieron una discoteca. También tuvieron que cerrar la discoteca porque decían que se aparecía el diablo, porque había hombres que decían que lo seducía una mujer muy bonita y terminaban por allá en la mitad de una peña. Entonces también les tocó cerrar la discoteca y después de eso la casa prácticamente se abandonó. No se podía arrendar, no se podía hacer nada y dicen que muchas personas escuchaban que parte de la plata de Quillana la había enterrado en la casa. Entonces había muchas personas que se trataban de meter a la casa supuestamente Para tratar de encontrar esa huaca. Exacto, a tratar de desenterrar lo que supuestamente él había enterrado. Sí. Pero muchos desaparecían, otros terminaban locos. Personalmente, mi papá me contó que muchas de las veces que él pasaba cerca de la casa, él veía por una ventana que entraba y salía un gato, pero que era un gato extremadamente grande y que era un gato que le brillaban demasiado los ojos. Más que todo él lo veía de noche cuando pasaba, él era conductor y pues dice que no solamente veía el gato, sino que a veces también se escuchaba gritar a personas, pero más que todo el tema era la plata que él había dejado enterrada allá. Las casas, construcciones antiguas, sitios de habitación en donde las personas se congregaron, durmieron, comieron, fornicaron, lugares que fueron refugios. Las casas nos evocan eso, un lugar donde podemos llegar y podemos resguardarnos de la lluvia, del frío, de la oscuridad, un lugar donde están nuestros seres queridos y nos cuidan, donde nos asisten cuando nos enfermamos, donde criamos a nuestros hijos, la casa, el hogar. Pero la casa y el hogar también es un lugar donde se dan las peores atrocidades. Es en las casas donde se da la mayoría de la violencia intrafamiliar, los golpes de los padres a los hijos, las violaciones sexuales de los tíos a los sobrinos o las sobrinas, la muerte de los ancianos, muchas veces muertes que son provocadas y que pasan para siempre como naturales. Así como hay personas buenas, hay personas malas, y así como hay hogares buenos, hay hogares malos, y los hogares están en las casas, y la mayoría de las leyendas sobre casas embrujadas tiene que ver con tragedias, con muertes. Una de las más famosas sucedió en Estados Unidos. Yo fui hasta el frente de esa casa. Ahí vive una familia porque se ven las cortinas y había un auto y no dejaban tomar fotos. Y es la famosa casa maldita de Amityville. Allá, hace algunos años, casi 40, un adolescente mató a toda su familia. Con un hacha cogió al papá y lo desmembró y le arrancó las vísceras y la cabeza y acabó con toda su familia. Estaba con un montón de problemas mentales el muchacho, pero los vecinos dicen que a partir de ese momento se empezaron a ver luces que flotaban en el jardín y hay fotos de gente que dice que están ahí, les llaman orbes. También los que después habitaron esa casa decían que se sentía mucho frío, un frío inexplicable, que parecía ser de otro mundo, sobre todo en una escalera. Hasta allá llegaron los esposos Warren, que son muy famosos porque a partir de sus memorias surgen este montón de películas del universo del Conjuro, el Conjuro 1, el Conjuro 2, Annabelle, el Museo Warren, donde hay un montón de objetos supuestamente malditos. Pues bien, ellos fueron hasta esa casa de Amityville, una casa cerca a un cuerpo de agua, atrás de esa casa hay una laguna, y además tiene como un columpio, y todavía está habitada. Y los esposos Warren llegaron, hicieron
su investigación, tomaron una gran cantidad de fotos, fotos de la cocina, fotos de los baños, fotos de la sala, pero sobre todo fotos de la escalera. Y en la escalera, en la parte de arriba, en una de esas fotos, aparece algo increíble. Sobre los pósticos, sobre los peldaños, sobre una baranda de madera blanquecina, surge el cuerpo de un pequeño niño que tiene los ojos brillantes y parece observar al infinito. Un niño que para muchos es una de las presencias que habita esa casa. Fue tan importante el informe Warren de la casa de Amityville que se hicieron 7, 8 películas que no van a estar en el universo del Conjuro porque ya se vendieron los derechos a otras empresas, documentales, incluso gente que sigue diciendo que ese lugar está maldito. Cuando yo fui al frente de esa casa, lo único que había era un letrero que decía no tomar fotografías, alejarse, mientras las ventanas estaban tapiadas con unas cortinas densas e impenetrables. Aún hoy en día, la gente que camina frente a ese lugar dice que a veces se escucha uno que otro quejido, como si los muertos no pudieran descansar. Suban fotos con el numeral de esta noche de esa figura, de ese fantasma, lo encuentran muy fácil, fantasma de Amityville, para que los podamos ver todos los tuiteros. Pero ahora les cuento una historia rápida de un lugar que se ha vuelto macabro en las últimas semanas aquí en Bogotá. Y mi nombre es Esteban Cruz Niño, @Cruz Escribiente, y a partir de este momento viajamos con la mente y la imaginación hasta un lugar en el suroccidente de Bogotá, donde los cerros se empinan rumbo al infinito y las casas parecen pesebres. La localidad cuarta, la localidad de San Cristóbal. Allá hay un montón de barrios. Está, por ejemplo, Guacamayas. Está, por ejemplo, Villa de los Alpes, el 20 de julio, Columnas, el Triángulo, Villa Londres, La Victoria. Y en esa zona de La Victoria, hace muy poco tiempo, el 27 de mayo, apareció algo increíble. Unas personas por la noche iban caminando y vieron 2 bolsas de basura, bolsas grandes, densas, negras, bolsas de basura, de esas que nos venden por la calle las personas en estos tiempos. Estaban en cuarentena y les parecían demasiado raras. La gente con sus tapabocas se acercó a la bolsa y vio algo que era extraño. Le escurría algo raro, denso, como si alguien hubiera regado pulpa de mora, como cuando usted deja un montón de moras en una bolsa y se escurre por fuera el líquido y colorea de bermejo y colorado todo el suelo. Pero esto se estaba coagulando. Las personas abrieron rápido la bolsa y quedaron sorprendidas. Adentro había una cabeza humana con cabello largo, una pierna, un brazo, un torso. Era una mujer. Se llamaba Janet y había desaparecido y desapareció el pasado 27 de mayo en la mañana. Había salido de su casa con 300,000 pesos para pagar unos servicios y desapareció. La policía investigó los videos y descubrió que efectivamente la mujer siempre tomaba una misma ruta y que desaparecía ese día a las 10:15. A las 10:15 de la mañana desapareció para siempre frente a una casa que tenía un local. Los investigadores llegaron hasta ese local hacia el 1 de junio, hace muy poco tiempo, 1 de junio, y descubrieron que estaba vacío y que hace muy poco tiempo había habido allí una tienda. Utilizaron unas lámparas y un reactivo que se llama luminol que permite ver la sangre como si estuviera manchada. Piensen ustedes como si hay pintura debajo de otra pintura y usted con la luz apagada y una lámpara la puede ver. Así se ve la sangre. Y entonces los investigadores de la SIJIN, los criminalistas, vieron que habían manchas por todas partes y un charco grandísimo. Ahí habían matado a Janet. Siguieron buscando quién había matado a esa mujer y descubrieron que el tendero había desocupado, el que tenía el local, lo había desocupado hace pocos días y se había fugado.
había tenido una tienda ahí por mucho tiempo. Muchos decían que tenía ojos raros, que su cuerpo moreno y delgado era extraño porque parecía ser una presencia siniestra. Lo encontraron en el barrio Los Mártires hace muy poco tiempo. Lo capturaron, en este momento está en la cárcel. Él confirmó ser el tendero, el que tenía el local frente al que desapareció la mujer, y además descubrieron que este señor, que supuestamente mató a Janet, que ya está sindicado de eso y que lo negó, había en el pasado también hecho cosas terribles. Por ejemplo, había violado, abusado a una persona que estaba indefensa mientras él había trabajado como conductor de ambulancias. Una mujer descuartizada, una casa en el sur de Bogotá que ahora da miedo, un local que ahora llaman el local del descuartizador y queda en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. ¿Quieren ver la noticia? ¿Quieren ver la imagen donde sale el asesino supuesto? ¿Quieren ver la historia como la cuenta la misma policía? Ahí les voy a poner un tweet en mi Twitter, @cruzescribiente. También pueden seguirme en Instagram en Twitter como @cruzescribiente. Esteban Cruz Niño, síganme en Instagram y vean mis imágenes y mis fotos. Y si les gustan estas historias, hay un libro que usted tiene que tener. Expedientes X Colombia. La historia del Dr. Mata, la historia de Garavito, la historia de los peores asesinos en serie del país, jamás contada, en un libro que si a usted le gusta lo paranormal, el misterio, tiene que tener. En esta cuarentena lo compra, ahí en mis redes sociales está el link y se lo llevan gratis a cualquier lugar del país y me escribe qué tal le pareció. Lo tiene que tener. Los monstruos en Colombia sí existen. Muchas gracias a don Daniel Tres Palacios y a Juan Pablo Laguna por dejarme estar esta noche junto a ustedes en el cartel de la Mega. Muchas gracias, Esteban Cruz, por su historia llena de sangre, de mucha sangre, como siempre. Y este es el cartel paranormal de la Mega. Estamos ya en nuestra cuenta de Instagram, @el cartel de la Mega, para que ustedes pues se conecten, porque tenemos una invitada que nos va a hablar de casas embrujadas en el mundo, que tienen su historia. Y ustedes también pueden escribirnos en este chat y también con el numeral Huesos Embrujados en Twitter acerca de casas embrujadas en el mundo. De hecho, en nuestras cuentas de Twitter dejamos que para ustedes cuáles son los lugares, casas o mansiones más embrujadas o que tienen su historia. Yo mientras tanto aquí en nuestra cuenta de Instagram en @el cartel de la Mega les quiero presentar a Rubiela Hernández Alvarado, que ya nos había acompañado hace un par de semanas. Ella es docente universitaria con énfasis en procesos de investigación, magíster en educación y trabaja en temas de investigación social con la alcaldía de Bogotá. Rubiela, buenas noches, bienvenida al Cartel Paranormal. Juan Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto estar nuevamente aquí. Muy bien, ¿cómo es su cuenta de Instagram para los que la quieren seguir de pronto y conocer un poco más de usted? La tengo como Ruby Investiga, igual que mi cuenta de Twitter, Ruby Investiga. Ruby Investiga. Sí, ¿cierto? Así, Ruby Investiga. Listo. Que voy a fijar el comentario. No, la embarré. Voy a fijar el comentario. Escriben mucho. Ya, ahí está. Mira, creo que hay estudiantes suyos porque dicen hola, profe. No sé si son estudiantes suyos, pero bueno. Aquí está Rubiela. Bienvenida. Ahora sí, usted me dijo que quería hablar de casas embrujadas en el mundo. Entonces, sí. Ya que usted maneja todo este tema de procesos de investigación, todas las problemáticas sociales, ¿qué tanto la psiquis de una persona puede hacer pensar que un lugar está embrujado? Pues yo no sé si es la psiqui o si realmente sucede algo, ¿no? Sería muy atrevido de mi parte decir que tiene toda una explicación científica o no. Lo cierto es que los hechos de las casas embrujadas tienen una particularidad y es que pues he tenido la oportunidad de viajar por muchos sitios de Colombia y siempre en donde se habla de la casa embrujada o de la casa donde espantan, hay algo que la transversaliza y es que un hecho sangriento o muy doloroso ocurrió en el lugar. Un suicidio, un asesinato,
una familia que practicaba el mal, alguien que invocaba la brujería, siempre está transversalizado. Entonces, siempre que llega uno a esos lugares, el fenómeno social es que hay como mucho dolor, hay algunos sucesos realmente fuertes, llenos de sangre, que se quedaron como impregnados, ya sea en el lugar, con las energías como la gente lo percibe, o pues las personas que cuentan y cuentan la historia, los vecinos, los demás que están ahí alrededor de esos lugares. Bueno, Rubiela, ¿cuál es el misterio detrás de una casa? Muchos pueden hablar de duendes, de brujas, incluso ni siquiera estos seres, las mismas maldiciones, cuando alguien conjura una casa y le augura el mal o que el próximo habitante de esta casa le va a ir mal. ¿Cómo es esa historia y qué hipótesis se plantean detrás o qué historias hay detrás de una casa embrujada? Pues yo, digamos que hay una cosa que hay en común y es que siempre se habla de personas que en vida fueron muy malas o tuvieron alguna carga muy fuerte energética o fueron asesinadas y se presentan allí. Claro, se escucha lo de los duendes, se escucha lo de la brujería, se escucha lo del satanismo, pero siempre está relacionado a una persona que los invocó o que los llamó. Siempre detrás de eso hay un espíritu o un fantasma, por llamarlo de alguna manera, una presencia que toma ciertas apariencias o que se ven sombras o que se materializa de alguna forma, y quienes están vivos pueden sentir esa fuerza y esa energía de seguramente el mal o ese hecho doloroso que los rodeó. Rubiela, como con usted hablamos la vez pasada de algo más real, por decirlo así, que es el tema de los hackers, de la informática y los movimientos sociales a raíz de la informática. No tocamos con usted el tema paranormal. ¿Qué quiere usted decirme? Esteban diciendo que mucha ropa, respete, Esteban, Dios. ¿Usted primero cree en los fenómenos paranormales, Rubiela? ¿Usted cree en los duendes, en los fantasmas, en las brujas? Es difícil la pregunta porque en este momento te puedo decir que he tenido experiencias extrañas, pero no sé si la explicación sea esa. Andando con el tema de lo social y estando manejando el tema de lo social y con tantas comunidades vulnerables con las que he estado, he presenciado cosas y he sentido cosas que no sé hasta dónde sean la fuerza también de las personas que los invocan, ¿no? Pero yo sí creo que hay algo más allá. Definitivamente tiene que haber alguna fuerza, tiene que haber algo que tal vez nosotros no le hemos encontrado una explicación científica, pero algo más allá de nuestra mente tiene que ocurrir, y ya sean realidades paralelas, ya sea algo cuántico, ya sea en los espíritus, yo sí creo que hay algo que nos rodea. ¿Usted ha tenido alguna experiencia paranormal fuerte en una casa, por ejemplo? La experiencia más fuerte que me ocurrió, esta mañana la recordaba con una de mis compañeras de trabajo, fue en el Palacio de Zipaquirá. En su momento hacía yo procesos sociales y tenía una entrevista con el alcalde de Zipaquirá y nos hicieron esperar en el palacio, en la sala antes del despacho. Eran las 7 de la mañana, era muy temprano, y la persona que nos hizo seguir se ofreció a traernos un café. El caso es que nos sentamos en una sala antiguísima, en un lugar súper antiguo, y yo pude sentir perfectamente cómo alguien se sentó al lado mío, pero pues no vi a nadie. Lo extraño del fenómeno fue que la silla se hundió un poco. Entonces mi otra compañera que estaba ahí pues salió paniqueada del lugar. Yo también obviamente me asusté mucho. Tal vez es lo más cercano, por eso no sé, decir ahorita eso es un fantasma o no sé, pero lo cierto es que había una fuerza bastante extraña y el escalofrío y todo lo que a través de los sentidos uno percibe pues se mueve de alguna manera. Es Rubiela Hernández a través de nuestra cuenta de Instagram @elcarteldelamega. Pueden dejar sus comentarios ahí de todo lo que tiene que ver con casas embrujadas, de sitios embrujados. Ahorita con Daniel debatíamos algo, usted de pronto nos saca esta duda. Por ejemplo, hablamos del Castillo Marroquín como casa embrujada. ¿Los castillos pueden estar dentro de esa clasificación de casas embrujadas o son de una dimensión un poco más grande? Claro, de hecho, pues si nosotros vamos a Europa, si vamos al otro lado del mundo, las mayores leyendas de embrujo están alrededor de los castillos precisamente por las historias que allí se tejieron. Pero si hay un castillo que me parece fascinante para hablar de un lugar embrujado, es el castillo Boleskine, el que está en Escocia frente al lago Ness. Este es un castillo que tiene una particularidad y es algo distinto al resto de casas embrujadas que se caracterizan porque fueron lugares en donde sucedieron hechos cruentos.
Aquí no, este fue un terreno comprado y pensado para invocar a los espíritus. Este fue el castillo de Aleister Crowley, uno de los padres del satanismo y del oscurantismo más grandes del que se ha tenido registro, y él construyó el lugar y configuró el lugar para que fuera un portal para llamar demonios, para hacer rituales, para hacer una cantidad de cosas, y tan fuerte es la leyenda que Jimmy Page, el guitarrista de Zeppelin, lo compró. Él fue el dueño del castillo entre 1972 y 1990 y algo. Se dice que dentro del castillo se compuso el Led Zeppelin 4, donde está Stairway to Heaven, una de las canciones más emblemáticas del mundo. Ahí dicen que se inspiraron para toda esa producción, ¿no? O sea, para darle la inspiración y todo. Jimmy Page lo desmiente un poco, ¿no? Él dice que no, que eso no fue así, pero lo cierto es que él se retira al castillo y compone todo el Led Zeppelin 4. Si uno mira el Led Zeppelin 4, tiene unas canciones bastante oscuras que hablan de la horca, que hablan de espíritus que se van y no regresan. Bueno, eso es oscuro. Y pues Stairway to Heaven, que fue el éxito, que fue acusado de ser uno de las canciones más satánicas de la humanidad, pues se hizo allá en el castillo Mr. Crowley. Entonces sí, los castillos caben dentro de la denominación y además con muchísima profundidad. Allá dicen que queda cerca al lago, pues donde queda el monstruo del lago Ness, ¿cierto? Está al frente de donde está la leyenda del lago Ness, y algunos incluso se atreven a decir que Aleister Crowley en su momento hizo todos los conjuros que hizo allí para llamar al demonio del lago Ness, que realmente lo que habita allí es un demonio y que se abrió un portal que nunca se ha cerrado. Entonces, para usted los castillos sí entran de la clasificación de... Sí, claro que sí. Incluso aquí en Colombia, en Barranquilla, hay un castillo que se llama, pues es una casa gigante, tiene más cara de castillo que de casa, es el Alborada, y se dice que a principios del siglo pasado un hombre era el dueño de ese castillo, de ese lugar, secuestraba personas y secuestraba niños y los torturaba y los asesinaba, y la gente dice que aún hoy día cuando se pasa por el frente pues se escuchan algo de sus lamentos y sus agonías. También aquí entraría en la clasificación el hotel que está frente al Salto del Tequendama, que no es casa, este es un hotel, y pues las historias que hay alrededor de ese lugar realmente sí son bastante oscuras. Se dice que muchas de las personas que intentaban o pretendían quitarse la vida alquilaban habitaciones antes de quitarse la vida en el Salto del Tequendama. Entonces ese es otro lugar que tiene una oscuridad y tiene como una historia allí de que quienes están cercanos a quitarse la vida, el agua de una u otra manera los convoca para que terminen de hacerlo. Pues entonces sigamos por Colombia. ¿Tiene otro lugar acá en nuestro país que sea considerado casa embrujada? Sí, hay un lugar que, bueno, es un poco complejo, está en el Catatumbo, es la casa de los Restrepo. Esta casa, en la época fuerte de la violencia de alguno de estos grupos armados que lastimosamente es tan fuerte en nuestro país, se toma la casa, porque es una casa gigante que queda en el Catatumbo, y empiezan a tener como su centro de operaciones en el lugar. Dentro de la casa construyen 2 celdas muy pequeñas. Eran celdas en donde no cabían sino 5 o 6 personas. Dicen que allí torturaban bastante gente. Dicen que en el Catatumbo por lo menos 150 personas fueron asesinadas en esta casa. Y pues, o sea, imagínense la fuerza también que tiene el solo hecho de saber que 150 personas murieron allí, ¿no? La manera en que murieron es bastante sangrienta, es algo como para que Esteban Cruz no lo describa. Yo no me siento tan con tanto estómago para hacerlo, pero fueron formas muy sangrientas, experimentos de muerte bastante complejos que tenían estos grupos armados. Murieron, lo que les digo, 150 personas o más, allí es el cálculo que tienen. Y bueno, pasa el momento en que este grupo está allí en el Catatumbo, se va, y la gente que queda en el pueblo asegura que se ven niños correr por entre los corredores de la casa, se ven personas, y ahí pues de hecho en las celdas que están las fotos, ustedes pueden, si quieren entrar, yo posteo las fotos de la gente, lo que la gente escribía antes de
de que fueran asesinados, o sea, cómo dejaban casi que su lamento marcado allí en la pared, que definitivamente para mí sí tiene que tener una carga energética muy fuerte. ¿Esas fotos se encuentran fácil en internet? Sí, esas fotos son de libre acceso, son en la casa de los Restrepo en el Catatumbo. La casa y de ahí los... Bueno, para que la en el gente en Twitter, por ejemplo,